¿Qué es el whisky? El whisky es una bebida alcohólica producida a partir de la destilación del fermento de la malta, cereales como la cebada, el trigo, el centeno y el maíz, o la cerveza, que posee grandes variedades que se originan a partir del método de producción empleado del añejamiento según el productor y principalmente del agua, empleada para su elaboración. Su graduación calórica oscila entre los 35 grados a 50 grados. Del whisky. Nadie sabe exactamente por cuánto tiempo se ha destilado el alcohol, pero la práctica remonta por lo menos 4000 años atrás. En el siglo XII se había abierto paso hacia Europa, y la evidencia escrita más antigua del proceso de destilación en Europa es del siglo XV, con una orden del rey en 1494 que pedía suficiente malta para hacer 500 botellas de aqua vitae, expresión en latín para el agua de la vida. El primer whisky era apenas una bebida de refuerzo destilado exclusivamente por los monjes. Nunca se le permitía madurar y tendía a ser muy áspero, ya que era reconocido principalmente como medicina y usado para tratar todo tipo de enfermedades, desde la parálisis hasta la plaga. Después llegó Henry VIII, quien disolvió los monasterios y prescindió de los monjes, con lo que la producción del whisky se trasladó a las casas y las haciendas de los escoceses. Con el tiempo, estos destiladores caseros refinaron el proceso y descubrieron que el whisky, por derecho propio, podía ofrecer una experiencia placentera. Más adelante, a principios del siglo XIX, un trago de whisky se había convertido en un elemento básico de la vida en Escocia. Algunos se volvieron fáciles de conseguir, casi siempre a través de comercios locales y tiendas, pero el problema era que estos whiskies no siempre eran tan consistentes. El que se disfrutaba un día podría ser otro totalmente distinto al día siguiente. Para un hombre joven llamado John Walker, el propietario de un comercio en Kilmarnock, no era lo suficientemente bueno. Él quería que sus clientes disfrutaran de la misma calidad y sabor una y otra vez. Entonces empezó a mezclarlos hasta que elaboró un whisky al que estuvo orgulloso de ponerle su nombre. La composición del whisky se compone de los dos elementos, la base y el agua. En lo último, entonces, tenemos que tener claro que mientras más limpia es más suave el sabor de la bebida. La base en cada país es diferente y dependiendo de la prevalencia de los cereales. Por ejemplo, la cinta Scott está hecha de cebada. Este cereal es rico en almidón y por lo tanto el proceso de fermentación es más rápido. La composición del whisky de Irlanda, excepto la cebada, incluye el centeno. Gracias a ella, el sabor de la bebida se vuelve suave y ligeramente amargo. La base del bourbon americano es el maíz, con la adición de otros granos como principalmente el trigo. Además, la tecnología para hacer el whisky en los Estados Unidos es fundamentalmente diferente del método escocés. En Estados Unidos el grano se hierve con azúcar y luego se pone en fermentación. En cambio en Canadá el whisky está hecho de trigo, centeno y maíz. Y por otro lado, en Japón los maestros logran crear una bebida de mijo y arroz. El whisky se elabora según la tecnología escocesa. Pero como la materia prima es diferente, el sabor de la bebida es muy diferente. Y no olvidemos que cada destilería utiliza su propio secreto, ya sea en materias primas, en agua o en tecnología. Esto inevitablemente afecta las características de la bebida. La elaboración del Scotch Whisky. Como ya habíamos comentado, es un arte antiguo que ha sido desarrollado y refinado sobre el tiempo desde una industria casera hasta convertirse en un proceso preciso. Muchas cosas afectan tanto el sabor y el carácter final de un whisky, desde el tipo de grano y levadura utilizado en la elaboración hasta la forma del alambique, la barrica y el tiempo de maduración. Así es como Escocia ha logrado producir tal variedad como su bebida nacional, desde el poder intenso de la costa este y la isla hasta la sutileza gentil del este. Aquí hay un recorrido simple por las nociones básicas de la elaboración de un verdadero whisky, Scotch Whisky. El paso número 1 es el proceso de la elaboración del whisky, que empieza con los cereales. Los cereales son ricos en almidón, que necesita ser convertido en azúcar soluble para poder elaborar el alcohol. Esto ocurre naturalmente durante la germinación, por lo que el agua caliente es agregada y mezclada y esta eleva su temperatura hasta que el cereal cree que es tiempo de crecer. Este proceso es llamado el malteado. El paso número 2, el proceso de crecimiento se detiene mediante el secado de los cereales en un horno. El humo de truba se utiliza algunas veces para ayudar a secar y dar sabor. El cereal después se muele en un molino para que pueda ser mezclado con agua. El paso número 3
El agua caliente se mezcla para extraer azúcares solubles y después de lo cual el líquido caliente y dulce que se obtiene es extraído para enfriar. Luego se le agrega la levadura y empieza el proceso de fermentación hasta crear una especie de cerveza. El paso número 4, esta cerveza, después destilada 2 veces para disminuir la cantidad de agua y aumentar la concentración de alcohol y sabor, la destilación implica hervir el líquido en un contenedor grande llamado alambique, que usualmente está hecho de cobre. Se dice que la conversación entre el cobre y el líquido es el catalizador del sabor. El paso número 5 es el producto del proceso de destilación. Se transfiere a barras de roble especialmente tratadas para madurar por un mínimo de 3 años, antes que pueda llamarse legalmente un Scotch whisky. Tipos de whisky. Entre los tipos de whisky tenemos el whisky escocés. Entre los whiskies escoceses encontramos 3 grandes grupos: de grano, de malta y blended. Whisky de grano. Se elabora con maíz y cebada no malteada. Este whisky se envejece durante menos de 4 años. Tenemos también el whisky de malta, que se elabora a partir de cebada malteada y se envejece en barriles de roble durante 3 años como mínimo. A veces la fermentación alcanza los 12 años. El whisky blended es el tipo de whisky más comercial y el más consumido en todo el mundo. Blending significa combinar de forma equilibrada un buen número de whiskies para conseguir un producto con sabores definidos. Por lo general se mezclan whiskies de grano y malta. Los blended se dividen en 2 categorías. Tenemos el blended Scotch, que sería el whisky con al menos 3 años de envejecimiento, aunque casi todos cuentan con 8. Entre los más conocidos encontramos el Val 69, el Ballantines, el JB, el White Label, el Passport y el William Lawson. El blended loose, contiene más proporción de whisky de malta y un envejecimiento que varía entre los 10 y 20 años. Las marcas más conocidas son el Ballantines, el 12 años, el Chivas Regal, el Daimler, el Old Parr, entre otros. El whisky irlandés. En Irlanda encontramos un whisky similar al de Malta, pero el proceso de elaboración varía en algunos aspectos. Se destila 3 veces y se utiliza una mezcla de cebada malteada y no malteada. Y el periodo de envejecimiento demora un mínimo de 7 años. En comparación con el blended Scotch, el sabor del cereal se mantiene con fuerza en el producto final. Entre las marcas más comercializadas encontramos el Jameson, el Wild Turkey, el Old Bushmill, el Power, etc. El whisky americano, el Bourbon. El Bourbon es el más conocido entre los whiskies americanos. Se elabora con maíz, cebada y centeno. Se utiliza el método del sour mash de fermentación, que consiste en mezclar levaduras de una fermentación anterior con levaduras nuevas. Se envejece durante un mínimo de 2 años en barricas de roble americano, previamente quemadas para que el whisky adquiera un sabor acaramelado. El rye es uno de los aguardientes de cereal que contiene un mínimo de 51% de centeno. Se envejece en barricas nuevas y quemadas durante por lo menos un año. La clasificación Cort corresponde a un whisky elaborado con 80% de maíz que no suele envejecerse, pero sí criarse en barricas quemadas o no. El whisky Tennessee, del estado de Tennessee, se confunde comúnmente con el Bourbon, ya que también se fermenta bajo el método del sour mash. La diferencia central consiste en que se utiliza un mayor porcentaje de maíz para la elaboración del Tennessee. El Canadian se elabora con centeno malteado y con bajos porcentajes de cebada y maíz. Se destila en alambiques de funcionamiento continuo y su envejecimiento en barriles de roble nuevo usado dura un mínimo de 3 años, al igual que los blended. Hacia el final de la elaboración se mezclan distintos tipos de whisky para obtener una gran variedad de sabores en el mismo producto. Selección del whisky. Para ello tomamos en cuenta el catarlo. Esto es servirlo junto a un vaso de agua aparte, que nos ayuda a sentir sus aromas, sus matices y todas esas características que hacen que una bebida sea grande. Para su selección es recomendable elegir un whisky que tenga más de 10 años de añejamiento. También podemos decir que se pueden coleccionar, porque ya que hay muchas personas que prefieren admirar las botellas de whisky sin abrirlas que tomarlas. Normalmente se recomienda seleccionar ediciones especiales y coleccionables.
Para los flambeados, el whisky es uno de los licores más populares a la hora de flambear alimentos, especialmente en pescados. Para este tipo se aconseja utilizar un whisky blend que sea económico. Cócteles de whisky. Desde el Manhattan al Skid Sour, al Scotch Mead o el Old Fashioned, para ellos es recomendable utilizar un whisky bourbon, ya que se caracteriza por ser ligeramente aromática y de sabor acaramelado. Con el café no es más que añadir un chorro de crema de café y de whisky a un espresso bien cargado, y es el final ideal para cualquier agape. Recomendablemente se suele utilizar un whisky blend económico. Formas de consumo del whisky. Entre ellos tenemos los clásicos, que sería solo, con hielo o con agua. Ya sabemos que el whisky se debe tomar a temperatura ambiente para captar todas las sensaciones que deja en tu boca. Pero son muchos los que prefieren enfriarlo con hielo, como el On the Rocks, que consiste en enfriar la bebida con rocas grandes de hielo. Tenemos también con soda, ya que los ingleses lo toman así habitualmente, y la soda les sirve siempre como con hielo y aporta un sabor picante al resultado final. Es recomendable verlo en un vaso largo. Con ginger ale. A las personas con poca tolerancia al alcohol les gusta esta mezcla por su frescura. También es recomendable beberlo en un vaso alto con un Scott. Con agua caliente. Para los japoneses es una bebida típica de invierno. Se compone de 2/3 de agua caliente y 1/3 de whisky, con té verde. Dicen que té verde otorga capas adicionales al whisky, con sabores vegetales y herbáceos. También tenemos con agua de coco. Los blends ligeros y aromáticos, o los whiskies que combinan notas dulces y sabores ahumados, son los más adecuados para experimentar con el agua de coco. En cócteles, algunos expertos consideran que solo hay 3 cócteles que permiten apreciar el sabor del whisky. Entre ellos tenemos el Manhattan, que es muy sencillo, el Bourbon, el Vermouth rojo y el Angostura. Podemos probarlos con diferentes whiskies para encontrar una mezcla favorita. El Old Fashioned fue el preferido de los presidentes de Estados Unidos, Roosevelt y Truman. Se necesita bourbon, azúcar, cerezas, marrasquino, agua, rodajas de naranja o limón y angostura. Y el Mint Julep. Para ellos necesitamos un bourbon, necesitamos azúcar y menta, y forma de esta combinación se sirve en una copa de plata y es tradicionalmente en el Derby de Kentucky. Hay personas que también lo toman con refresco, y es probablemente que encuentres aficionados del whisky que te recomiende tomarlo como una bebida gaseosa, azucarada. Te dirían que las características se definen al whisky se perderían en esta combinación. Pero ya lo dice el refrán, sobre gustos no hay nada escrito. Así que lo importante es que pruebes, experimentes y que cates los whisky y encuentres tu propia composición. Tipos de whisky. A continuación te presento las 7 marcas de whisky de las 4 denominaciones de origen más conocidas del mundo. Para seleccionarlas he tenido en cuenta sus ventas y el tipo de prestigio de las marcas. En ella encontramos el whisky Johnnie Walker, que es la marca de whisky más vendida y una de las más prestigiosas. Prueba de ello que es que cuenta con una botella de whisky escocés más vendida del mundo. Estamos hablando de la Johnnie Walker Black Label, y con una de las variedades top más conocidas también, como sería la Johnnie Walker Blue Label. También tenemos el whisky Macallan. Hablar de Macallan es hablar de la marca de whisky más lujosa y exclusiva que existe, ofreciendo espirituosos de gran calidad entre las gamas que produce. Además tienen el privilegio de poseer una botella de whisky más cara del mundo, que sería el Macallan 60 años. Los Macallan se caracterizan por tener una gran armonía de sabores y por su suavidad y delicadeza, que consiguen en parte por la utilización de barriles de roble español para su envejecimiento, que previamente ha sido utilizado para añejar el añejado de cherry, de vino y jerez. También tenemos el whisky Jack Daniels, que probablemente Jack Daniels sea la marca de whisky más conocida del mundo. Jack Daniels es una destilería de marca de whisky estadounidense de Tennessee.
La diferencia más notable es que el whisky Tennessee es filtrado en carbón de arce sacarino, dándole un sabor y aroma distintivos, conocidos por sus botellas cuadradas y su etiqueta de color negro. También encontramos el whisky Bulleit. Se trata de una de las marcas de whisky estadounidenses más vendidas del mundo. Se elabora con centeno y tiene unos marcados toques especiados con tonos de miel y de madera, en la que envejece, lo que le da una envidiable complejidad. También tenemos el whisky Jameson, que no me equivoco al afirmar que el Jameson es la marca de Irish Whisky más popular y consumida del mundo. El whisky irlandés Jameson es producido por una mezcla de cebadas irlandesas, malteadas y sin maltear. Para finalizar, tenemos los cócteles. El whisky realmente no necesita nada, solo que agregar unos cuantos hielos y tienes un buen drink que además es sofisticado, elegante y atemporal. Pero de vez en cuando a todos se nos antoja probar algo nuevo, y ahí es donde los cócteles entran en juego. Entre de los más conocidos tenemos el Brown Derby, el Bourbon Mojito, el Whisky Smash, el Silver 75, el Whisky Apple Juice, el Highball y el Old Fashioned.